ya le informaba la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, reportó que Ciudad de México registró ingresos totales por 334.327 millones de pesos en 2025, lo que representó un crecimiento anual de 8.5% y el cumplimiento total de la Ley de Ingresos. Este fortalecimiento financiero permitirá implementar en 2026 un ambicioso programa de regulación fiscal que prioriza el apoyo a la economía familiar. Entre los beneficios destacan un esquema de descuentos para el suministro de agua que ofrece una reducción de 50% en adeudos históricos de uso doméstico, así como rebajas de 30 y 20% para usos mixtos y no domésticos respectivamente. Y esto, por supuesto, reditúa en mejorar la economía familiar de la población. 4.5 millones de personas resultaron apoyadas desde una política fiscal justa. Y en la conferencia mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. Este proyecto busca impulsar las inversiones públicas y privadas en el país. La mandataria federal señaló que tan solo este año, a través del plan, se destinarán 722,000 millones de pesos adicionales a lo ya presupuestado, lo que representa 2% del Producto Interno Bruto. Adelantó también que esta semana presentará ante el Congreso de la Unión una ley para armonizar todo el plan y el Consejo de Planeación que lo ejecutará. Todo esto tiene que tener un proceso de planeación de largo plazo, que no es nada más la carretera de mañana, sino que pensamos para el país de aquí al 2030, pero del 2030 en adelante. Todo eso lo vamos a enviar en una ley muy sencilla, que la vamos a presentar, yo creo que esta misma semana, a la Cámara de Diputados, para que pues tenga todo el marco jurídico que le permita al país pues una visión de largo plazo. Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, puntualizó que la inversión para este año podría generar un crecimiento económico de entre 2.5 y 3% y que los sectores clave para impulsar la economía del país serán energía, trenes, carreteras, salud, agua, educación y también aeropuertos. El objetivo es realizar una inversión histórica, pública y mixta por 5.6 billones de pesos. Son 5.6 millones de pesos en esta administración en 8 sectores estratégicos. Para llegar a este número fueron algunos meses de trabajo. Se analizaron de manera individual más de 1.500 proyectos en todas las dependencias de la administración. También este martes los gobiernos de México y de Estados Unidos pactaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo. Se acordó que México garantizará la entrega de 432 millones de metros cúbicos de agua al año, principalmente al sur de Texas, de acuerdo con las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el tratado, dando prioridad al abastecimiento para consumo humano y producción agrícola en nuestro país. Esto como parte del reforzamiento del Tratado de Aguas de 1944, que rige la distribución de recursos hídricos compartidos entre las dos naciones. Este entendimiento se da en un contexto de sequía extrema que afecta a la región fronteriza. Y mire, también en otros asuntos le cuento que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que México respaldará la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, pues destacó que la exmandataria tiene una visión pacifista y de atención a los pobres. Recordó que hace unos meses tuvo la intención de proponer para el cargo a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra. Sin embargo, señaló que le pidió a la servidora pública federal mantenerse en su gabinete y ayudar en la planeación para inversiones internacionales. Ella fue ya 2 veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres.
es muy importante. Entonces, por eso decidimos apoyar su candidatura, y Alicia pues nos va a ayudar en más cosas todavía aquí en el gobierno. En más información, la presidenta adelantó que su gobierno buscará esta semana enviar ayuda humanitaria a Cuba, pese a las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles a las naciones que proporcionen petróleo a la isla. La mandataria federal puntualizó que la ayuda a Cuba será sobre las necesidades que tenga el país caribeño. Asimismo, aclaró que México actuaría como mediador entre Estados Unidos y Cuba para acabar con el bloqueo impuesto por Washington a la isla, solo si ambas naciones lo solicitan. Cuba es un país soberano, independiente, Estados Unidos también. México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto en muchos momentos de su historia, y este no es la excepción, pero no es un asunto personal, es un asunto de la historia de la política exterior mexicana. Por su parte, el Senado de la República inició el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la 66ª legislatura. Hoy, la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, adelantó que se abrirá el debate en torno a la reforma electoral y a la reforma al artículo 123 constitucional referente a la reducción gradual de la jornada laboral, que pasará de 48 a 40 horas. También mencionó que se tratará la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Agregó que también se revisará un nuevo reglamento para la Cámara de Senadores que, entre otras cosas, incorporará el lenguaje con perspectiva de género en el trabajo legislativo. Y mire, también en otros datos le cuento que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que elementos federales detuvieron en la colonia Universidad Oriente a Jesús Emir N., relacionado con la agresión en contra del diputado Sergio Torres Félix y la diputada Elizabeth Montoya Ojeda de Movimiento Ciudadano, esto el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa. Detalló que el detenido es identificado como responsable del control de radios de comunicación, instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para una célula criminal. Jesús Emir N. fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. También la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil continúa con el monitoreo y la comunicación con las unidades estatales de protección civil, esto ante el ingreso del Frente Frío número 33 en el centro y sur del territorio nacional. Este frente provocará un nuevo descenso de temperaturas y vientos fuertes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Por ello, exhortó a la ciudadanía a utilizar ropa térmica en capas y cubrir nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias. También, antes de irnos a una pausa, le informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores aconsejó no viajar a Israel debido a los altos riesgos de seguridad y a la posibilidad de una escalada de violencia o nuevas restricciones a la movilidad. Esto, le recuerdo, en medio del genocidio que Israel perpetúa en contra de la población palestina. Pidió a la Secretaría también a las y los connacionales que visiten ese país, que si visitan ese país se mantengan atentos a sus actualizaciones y recomendaciones. También hizo un llamado a que registren su itinerario y datos de contacto en el sistema de registro para personas mexicanas en el exterior.